Las paredes de la cueva habían sido la única compañía de Sunny durante 2 inviernos. La que una vez fue una orgullosa descendiente de los apaches, ahora vivía como los animales, hurgando entre los desechos, sobreviviendo, olvidando. La traición, que la había llevado hasta allí, había dejado un vacío más profundo que este refugio azotado por el viento. Cada mañana, salía como una criatura herida, recogiendo lo justo para mantener su existencia vacía, y luego se retiraba a la oscuridad, donde los recuerdos no podían encontrarla. Entonces llegó el día en que aparecieron huellas fuera de su refugio. No eran las pesadas botas de soldados o colonos, sino los pasos ligeros y deliberados de alguien que conocía el lenguaje de la tierra. ¿Quién era ese explorador apache que no la juzgaba, sino le tendía la mano? Podía confiar en él cuando su propio pueblo la había rechazado. Antes de continuar, cuéntanos desde donde nos escuchas y, si esta historia te emociona, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El amanecer se extendió sobre la meseta, pintando la arenisca de tonos ámbar y dorados. Sunny se despertó como siempre, alerta, tensa, atenta. La cueva que había sido su hogar durante las últimas temporadas ofrecía poco confort, pero le proporcionaba refugio y seguridad, un lugar donde nadie podía encontrarla, nadie podía volver a hacerle daño. Sus dedos recorrieron los bordes deshilachados de sus mocasines, antiguamente adornados con hermosos motivos tribales, ahora contaban la historia de su exilio, raídos y desgastados por kilómetros de solitaria deambulación. Los había cosido ella misma antes de que todo cambiara, antes de que unas palabras más afiladas que cualquier cuchillo la obligaran a abandonar el único hogar que había conocido. Traidora, la habían llamado, portadora de desgracias. Sunny apartó el recuerdo y se calzó los mocasines en los pies callosos. El ritual matutino comenzó como siempre: revisar las trampas, recoger agua del manantial escondido, recoger las plantas del desierto que sustentaban su escasa existencia. Las raíces de yuca estarían listas para la cosecha, y, si la fortuna le sonreía, tal vez algún conejo se hubiera acercado a una de sus trampas. Salió a la luz de la mañana, entrecerrando los ojos ante el resplandor. La tierra se extendía. Ante ella, vasta, hermosa e indiferente a su sufrimiento. En otra vida, habría saludado al sol con una oración de agradecimiento. Ahora, se movía en silencio, con la cabeza gacha, conservando las palabras con el mismo cuidado con el que racionaba. El agua, la primera trampa estaba vacía, la segunda también. En la tercera, encontró indicios de una lucha, los restos retorcidos de su trampa cuidadosamente elaborada y huellas que se alejaban. Demasiado pequeño para un coyote, quizás un zorro, o un conejo astuto que había logrado escapar con vida. Sunny no pudo evitar respetar la voluntad de sobrevivir de la criatura. Ella y ese animal invisible no eran tan diferentes. Al mediodía, había recogido lo suficiente para alimentarse, un puñado de nopales, algunas alubias de mezquite y una pequeña tortuga del desierto que había sido demasiado lenta para escapar de su ojo experto. Esa noche comería bien, aunque la idea le producía poca alegría. De vuelta en su cueva, preparó la comida con precisión mecánica. El fuego era pequeño y controlado, ya que el humo podía atraer miradas indeseadas. Mientras trabajaba, sus dedos volvieron a encontrar el cuero gastado de sus mocasines. Esos fieles compañeros la habían llevado lejos de la vergüenza y las acusaciones. Cuando no tenía nada más, solo tenía el camino bajo sus pies y la fuerza para recorrerlo. A veces, en los momentos más tranquilos, antes de que el sueño la venciera, Sunny recordaba el círculo de mujeres que cantaban mientras trabajaban la arcilla, las risas de los niños mientras se perseguían entre las cabañas, las fuertes manos de su padre mientras le enseñaba a leer las estrellas, la suave sonrisa de su madre mientras le enseñaba a tejer los patrones sagrados. Pero esos recuerdos le provocaban un dolor más agudo que el hambre, así que los apartaba de su mente y se concentraba en sobrevivir. Un día tras otro, un respiro tras otro, cuando el sol comenzó a descender, proyectando largas sombras sobre la tierra, Sunny volvió a sentirlo,
esa sensación punzante en la nuca. Alguien la observaba, también lo había sentido ayer y anteayer. No era la mirada casual de un viajero o un cazador, sino la atención deliberada de alguien que buscaba algo, o a alguien. Recogió sus escasas pertenencias y se adentró en la cueva. Sus mocasines, silenciosos sobre el suelo de piedra, la llevaron a las sombras, donde esperaría y escucharía. Quienquiera que estuviera ahí fuera, acabaría revelándose. Y cuando lo hiciera, Sani estaría preparada. Ya no era la hija confiada de la tribu. Ahora era una criatura del desierto, paciente, vigilante y, sobre todo, sola. Nakai se movía por el paisaje como una sombra entre sombras. El explorador apache había rastreado muchas cosas en sus 35 veranos, presas para la tribu, grupos enemigos, niños perdidos, pero nunca antes había rastreado a alguien que no deseaba ser encontrado por razones que no podía nombrar. La pluma de águila que colgaba de un cordón de cuero alrededor de su cuello se balanceaba suavemente, con cada paso cauteloso. Su abuelo se la había regalado al completar su primera búsqueda de visión, diciéndole que el espíritu del águila guiaría su camino cuando éste pareciera incierto. Nakai la tocó en busca de claridad. 3 noches antes, mientras dormía, bajo las estrellas tras un largo día de caza, los espíritus del viento se le habían aparecido en sueños. Le mostraron una figura acurrucada en la oscuridad, rodeada de un dolor tan denso que se podía tocar. Los espíritus no hablaron con palabras, pero su mensaje era claro: encuentra a este perdido. Cuando despertó, Nakai supo lo que debía hacer. Había viajado hacia el norte, siguiendo nada más que la fuerza que sentía en el pecho y las ocasionales señales de que alguien había pasado por allí: una piedra removida, hierba doblada, los restos de una pequeña hoguera, señales que la mayoría pasaría por alto, pero que para Nakai eran tan claras como huellas en la arena húmeda. Su posición como explorador tribal te daba libertad para alejarte del campamento. Pocos cuestionaban tus idas y venidas. Esto era una suerte, ya que lo que ahora hacías podría ser considerado peligroso por los ancianos de la tribu. Estaba prohibido acercarse a un proscrito. Había razones para desterrar a las personas, razones que tenían como objetivo proteger a la tribu. Sin embargo, algo en esto te parecía diferente. Los espíritus del viento rara vez hablaban con tanta claridad, y nunca sin un propósito. Ayer había encontrado la cueva, pequeña, bien escondida, fácil de defender. Una buena elección para alguien que deseaba desaparecer. Había observado desde la distancia cómo una mujer salía al amanecer. Incluso desde lejos, reconoció en sus movimientos los signos de su pueblo, en la forma en que escudriñaba el horizonte, en cómo recogía plantas del desierto con manos expertas. Pero había algo más en ella que le impactó profundamente: el cuidadoso aislamiento que mantenía, la cautela que la rodeaba como una segunda piel. Se movía como alguien que esperaba que la tierra misma se levantara contra ella. Nakai sacó el pequeño cuenco de arcilla de su mochila. Lo había hecho él mismo y lo había pintado con símbolos de curación y comunidad. Hoy daría a conocer su presencia, no a través de la confrontación o la exigencia, sino a través de una ofrenda. Se sentó con las piernas cruzadas sobre una piedra plana y se quitó el talismán de plumas de águila que llevaba alrededor del cuello, colocándolo con cuidado a su lado. Cerró los ojos y comenzó la oración que le había enseñado su abuelo, una petición de guía, de sabiduría, de las palabras adecuadas cuando fueran necesarias. Gran Espíritu, susurró en la lengua de sus antepasados, guía mis pasos hacia la curación, no hacia el daño. Si se le ha hecho daño, déjame ser el instrumento de la justicia. Si ha hecho mal, déjame ser el camino hacia la redención. La pluma se movió con una brisa que no tocaba nada más, una señal. Nakai sonrió y volvió a colocar el talismán en su lugar, alrededor del cuello. Se acercaría a la cueva antes del mediodía, llevando ofrendas de comida y agua. El resto estaría en manos de los espíritus. Mientras recogía sus pertenencias y se preparaba para partir, Nakai pensó en lo que sabía de los últimos destierros de la tribu. Había habido pocos en las últimas temporadas: un ladrón, un hombre,
que había roto tabúes sagrados y una joven acusada de contagiar enfermedades a los niños mediante prácticas prohibidas. Este último caso nunca le había parecido justo a Nakai. El juicio del consejo había sido rápido y las pruebas, poco claras. ¿Podría ser ella esa mujer solitaria, la que llamaban Sani, la hija del curandero? Si era así, acercarse a ella suponía un riesgo aún mayor para ambos, pero la pluma de águila le daba calor en el pecho y el viento le susurraba palabras de ánimo al oído. Algunos caminos deben recorrerse sin importar el peligro. Nakai lo sabía con certeza. El sol había alcanzado su punto más alto cuando Sani lo oyó. El roce deliberado de unos pies contra la piedra. No era un animal. Alguien quería que supiera que se acercaba. Su cuerpo se tensó. 2 inviernos en el desierto habían agudizado sus instintos. Agarró su pequeño cuchillo de obsidiana y se pegó a la pared de la cueva, fundiéndose con las sombras. «Vengo en son de paz», dijo una voz masculina desde fuera. Las palabras eran apaches, pronunciadas con el acento de su pueblo. «Traigo comida y agua para compartir». Sani permaneció en silencio. Ya habían utilizado trucos antes para atraer a los marginados hacia una muerte segura. «Dejaré estos regalos en la entrada», continuó la voz. «Podéis cogerlos o no, como prefiráis». La curiosidad la atraía, pero la precaución la retenía. Esperó, escuchando los suaves sonidos de alguien colocando objetos sobre la piedra y luego retirándose. Solo cuando el silencio se prolongó durante 100 respiraciones, se acercó a la entrada de la cueva. Justo más allá de la entrada, había un pequeño cuenco de arcilla lleno de carne seca, bayas y una cantimplora al lado. El cuenco era nuevo, y tenía pintados símbolos de curación y protección. No era obra de alguien que había hecho un regalo descuidado, sino algo elaborado con intención. Sani estudió los alrededores en busca de señales de una emboscada. Al no encontrar ninguna, salió disparada, cogió las ofrendas y se retiró a su refugio. La carne estaba buena, era de ciervo, sazonada con hierbas que no había probado desde su destierro. Las bayas eran dulces y jugosas, pero fue el cuenco lo que le llamó la atención. Recorrió los dibujos con la yema del dedo y los recuerdos de cuando aprendía esos mismos diseños junto a su madre inundaron su mente. «Puedes quedarte el cuenco», dijo la voz de nuevo, sobresaltándola. «Lo hicieron para ti». El hombre estaba de pie justo a la entrada de la cueva, con las manos vacías y abiertas para mostrar que no llevaba ningún arma. Era alto, de hombros anchos y con los ojos vigilantes de un explorador. Una sola pluma de águila colgaba de un cordón alrededor de su cuello. Sani apretó con más fuerza el cuchillo. «¿Qué quieres? Ayudar, si puedo». Se quedó donde estaba, sin hacer ningún movimiento para entrar en su espacio. «No necesito ayuda», dijo con voz ronca por la falta de uso. «Todo el mundo necesita ayuda a veces», señaló el cuenco. «Incluso el cazador más fuerte acepta los regalos del cocinero». Sani entrecerró los ojos. «Mi pueblo me expulsó. ¿Por qué uno de ellos querría ayudarme ahora? Soy Nakai, sirvo a la tribu como explorador, pero, ante todo, sirvo a la verdad». Tocó la pluma de águila que llevaba en el pecho. «Los espíritus del viento me han guiado hasta ti». «Los espíritus a veces mienten». «A veces», admitió él. «Por eso he venido a verlo con mis propios ojos». «¿Y qué ves?». La pregunta se le escapó antes de que pudiera detenerla. Nakai la estudió durante un largo momento. «Veo a alguien que sobrevive contra todo pronóstico. Alguien fuerte, pero que lleva una pesada carga». Hizo una pausa. «¿Eres Sani, la hija del curandero?». El nombre, que no había oído en tanto tiempo, la golpeó como un golpe físico. «Esa persona ya no existe. Sin embargo, aquí estás. Déjame en paz». Se retiró más hacia las sombras. En lugar de marcharse, Nakai se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, fuera de la cueva. «Volveré mañana. No tienes que hablarme, pero te pido que me escuches. Hay cosas que debes saber. No hay nada de la tribu que quiera oír. Quizás, pero la verdad tiene una forma de exigir atención, la queramos o no». Se levantó con suavidad. «Quédate con el cuenco. Ahora es tuyo, al igual que la decisión de escuchar lo que tengo que decirte». Dicho esto, se dio la vuelta y se alejó.
y sus pasos se desvanecieron en la quietud de la tarde. Sunny bajó la mirada hacia el cuenco de arcilla que tenía entre las manos. Hacía tanto tiempo que nadie le había dado nada más que desprecio. Debería tirarlo, romperlo contra las rocas, como había roto sus vínculos con su antigua vida. En cambio, se encontró colocándolo con cuidado en el pequeño hueco donde guardaba sus pocas pertenencias, con los dedos posándose en su superficie lisa antes de darse la vuelta. Fiel a su palabra, Nakai regresó al día siguiente, y al otro también. Cada visita traía pequeñas ofrendas, un manojo de hierbas, tiras de cecina, incluso una aguja de hueso con tendón para remendar. Sunny aceptaba estos regalos en silencio, observándolo con ojos cautelosos desde las sombras de su cueva. Al cuarto día, cuando él apareció a la hora ya habitual, ella finalmente habló. ¿Por qué insistes?, preguntó ella, con la voz aún áspera por la falta de uso. Se quedó de pie justo en la entrada de la cueva, sin esconderse en las profundidades. Nakai se acomodó en su lugar habitual, lo suficientemente lejos como para no suponer ninguna amenaza. Hay cosas por las que vale la pena insistir. Yo no soy una de esas cosas. En eso, dijo él con una suave sonrisa, es donde discrepamos. Se produjo un silencio entre ellos, no del todo incómodo. Los niños, dijo Sunny finalmente, los que dijeron que yo había maldecido, ¿se han recuperado? Nakai asintió, todos menos uno, que ya estaba muy débil. La enfermedad pasó, como pasan las enfermedades, pero siguen creyendo que yo la causé. Algunos sí, otros lo cuestionaron. Desde el principio, ella asimiló la información sin mostrar emoción alguna en el rostro. ¿Y tú, qué crees? Creo en observar y escuchar antes de juzgar. Creo que los espíritus del viento no guían sin razón. Metió la mano en la mochila y sacó algo envuelto en un paño. También creo que nadie debería vivir completamente solo. Desenvolvió el paquete y dejó al descubierto una cesta de cedro bellamente tejida. La artesanía era exquisita, tejida con precisión y uniformidad, con un patrón de montañas y ríos alrededor del borde. Era obra de un maestro, el tipo de cesta que se utilizaba en ceremonias importantes. Esto es demasiado valioso, dijo Sunny, sin hacer ademán de cogerla. Era de mi abuela. Ella me enseñó que las cosas bonitas tienen un propósito más allá de su función, nos recuerdan quiénes somos. Dejó la cesta en el suelo, entre ellos. He montado un pequeño campamento, junto al arroyo, en el valle de al lado. Estaré allí varios días. Esta cesta contiene comida suficiente para el viaje, por si deseas visitarme. Los ojos de Sunny se abrieron ligeramente. ¿Salir de su cueva? ¿Entrar en el campamento de otro? ¿Por qué haría eso?, preguntó, con auténtica confusión en su voz. Porque, a pesar de todo, sigue siendo apache, y los apaches no prosperan en aislamiento. Se puso de pie y se sacudió el polvo de las polainas. La decisión es tuya, como debe ser. Mañana no iré a la cueva. En su lugar, te esperaré en mi campamento. Con eso, se marchó, dejando atrás la cesta. Sunny la miró fijamente durante un largo rato antes de atreverse a tocar el intrincado tejido. Su pueblo creía que las cestas, especialmente las ceremoniales, contenían algo más que su contenido físico. Contenían historias, bendiciones, conexiones con quienes las habían fabricado y con quienes las habían utilizado. Esa noche, el sueño no la visitó. La cesta parecía brillar a la tenue luz de la luna que penetraba en su cueva. Era lo más bonito que había visto desde su destierro, un pedazo del mundo que había perdido. El amanecer la encontró dando vueltas, dividida, entre la seguridad del aislamiento familiar y la aterradora perspectiva de la conexión humana. La cesta de cedro permanecía allí, en silencio, llena no solo de comida, sino también de posibilidades. Esto es una tontería, murmuró para sí misma mientras reunía sus pocas pertenencias esenciales. Sin embargo, algo la empujaba hacia adelante, tal vez la curiosidad, tal vez la soledad, tal vez el débil susurro de esperanza que creía extinguido hacía mucho tiempo. El sol apenas se asomaba por el horizonte cuando Sunny salió de la cueva con la cesta en la mano. Se detuvo y miró hacia el refugio que había sido su único hogar y protección durante 2 largos inviernos. Por un momento,
el miedo casi la hizo volver dentro. En lugar de eso, enderezó los hombros y se volvió hacia el valle que Nakai le había descrito. Cada paso que alejaba de la cueva era como dar un paso hacia un precipicio, emocionante y aterrador a partes iguales. La cesta de cedro tejida se balanceaba ligeramente a su lado. Su artesanía era un recordatorio tangible de la civilización de la que una vez había formado parte y a la que, tal vez, podría volver. Cada hoja que crujía, cada canto de un pájaro hacía que Sunny se quedara paralizada. El viaje al campamento de Nakai, aunque no era muy largo, parecía como cruzar a otro mundo. 2 veces estuvo a punto de dar media vuelta, agarrando la cesta de cedro como un escudo contra su propio miedo. Cuando por fin divisó la delgada columna de humo que se elevaba entre los árboles, el corazón le latía con fuerza contra las costillas. Se agachó detrás de una roca y observó desde la distancia. El campamento de Nakai era sencillo pero ordenado. Una pequeña choza de pieles se alzaba junto a un arroyo poco profundo. Un círculo de piedras contenía brasas encendidas. El se movía con determinación, colgando plantas para secarlas en un estante hecho con ramas. No había nadie más. Se había venido solo, tal y como había prometido. Debió de hacer algún pequeño ruido, porque levantó la vista de repente y miró directamente hacia su escondite. «Eres bienvenida aquí, Sunny», dijo, sin hacer ningún movimiento hacia ella. «El agua está fresca y la sombra es agradable». Lentamente, ella salió de detrás de la roca, lista para huir al primer signo de peligro. «He pescado en el arroyo», dijo él en tono conversacional, como si su presencia fuera lo más natural del mundo. «Saben mejor si se comparten». Sunny se acercó con cautela y se detuvo al borde del campamento. «Te he traído tu cesta», la dejó a medio camino entre ellos. «Quédatela», dijo él, «te sirve más que a mí». Ella permaneció de pie mientras él centraba su atención en el fuego, añadiendo pequeñas ramitas para avivar las llamas. El familiar olor a cedro quemado llenó el aire, reconfortante en su normalidad. «Siéntate», la invitó él, señalando una roca plana frente a él. «Aquí nadie te hará daño». Tras dudar un momento, Sunny se sentó en el borde de la piedra, preparada para escapar rápidamente. Comieron en silencio, pescado fresco envuelto en hojas de parra silvestre y asado al fuego. Los sabores explotaron en la lengua de Sunny, tan diferentes de las escasas comidas de la cueva. No se había dado cuenta de lo hambrienta que estaba hasta que tuvo la comida delante. «El fuego siempre nos atrae», dijo Nakai, rompiendo el silencio. «Es lo primero que separó a nuestros antepasados de los animales». Sunny observó las llamas danzantes. «No he tenido un fuego como este desde». Dejó la frase en el aire. «Desde tu destierro», asintió él. «Es difícil hacer fuego sola. Perdí mis herramientas para encender fuego durante la primera temporada de tormentas. Después de eso, aprendí a comer cosas que no necesitaban cocción». Su voz era natural, pero los ojos de Nakai mostraban que comprendía lo que significaba esa pérdida. Metió la mano en una pequeña bolsa que llevaba en el cinturón y sacó un kit para encender fuego de bella factura, una base de madera con un pequeño hueco, un husillo de madera dura y un arco de madera flexible con una cuerda de cuero. «Este fue mi primer kit para encender fuego. Lo hice cuando era solo un niño». Se lo tendió. «Me ha servido bien. Ahora debería servirte a ti». Sunny miró fijamente el regalo, cuyo significado era mucho mayor que su utilidad práctica. El fuego significaba calor, comida cocinada, protección contra los animales, luz. En la oscuridad, todas las comodidades de la civilización que le habían sido negadas. «No puedo aceptarlo». «Sí que puedes», dijo él con sencillez, «y te enseñaré a usarlo correctamente, para que las llamas siempre respondan a tu llamada». Sus dedos se rozaron cuando ella finalmente aceptó el regalo. El breve contacto, el primer contacto humano que había sentido en 2 años, le provocó una sacudida que no tenía nada que ver con el miedo. Nakai le enseñó cómo colocar el uso y cómo aplicar presión mientras tiraba del arco hacia adelante y hacia atrás. Al principio, los movimientos le resultaron torpes, pero poco a poco su cuerpo recordó el ritmo que le habían enseñado de niña. Cuando apareció la primera voluta de humo,
seguida de una pequeña brasa, algo parecido a la alegría brilló en su pecho. Los apaches dicen que cada fuego lleva el espíritu de la persona que lo encendió, dijo Nakai mientras alimentaban con cuidado la llama recién nacida. Tu espíritu es fuerte, Sani, no se ha extinguido, solo se ha apagado, esperando el momento adecuado para volver a arder con fuerza. El sol comenzó a descender hacia el horizonte, aunque Nakai no mencionó si se marchaba o se quedaba. La ansiedad volvió a apoderarse del corazón de Sani. Se puso de pie bruscamente. Debo volver antes de que anochezca. Él asintió con la cabeza, sin intentar detenerla. El encendedor es tuyo, y también un lugar junto al fuego, siempre que quieras volver. Sani apretó la preciosa herramienta contra su pecho. Quizás, mañana, asintió él con una sonrisa que la calentó más que las llamas. Esa noche, en su cueva, Sani soñó. Una vez más, se encontraba ante el consejo tribal, con 13 ancianos sentados en semicírculo. En el centro estaba el jefe Tarak, con el rostro curtido y serio como una piedra, y el bastón ceremonial del consejo firmemente plantado ante él. El bastón, de madera de enebro antiguo, adornado con plumas de águila, turquesas y bandas de plata, representaba la autoridad de todos los jefes que lo habían precedido. Sani, hija de Keme, el curandero, estás acusada de traer enfermedades a nuestros hijos mediante prácticas prohibidas. Resonó la voz del jefe Tarak en el sueño, exactamente igual que 2 inviernos atrás. ¿Qué tienes que decir a estos cargos? La Sani del sueño levantó la barbilla. Soy inocente, solo utilicé las hierbas que me enseñó mi padre. Nada prohibido. Desde el borde del círculo, Makya, el curandero cuya autoridad había sido cuestionada por los exitosos tratamientos de Sani, dio un paso al frente. La vieron recogiendo plantas bajo la luna nueva y susurrando a los espíritus del viento. Al día siguiente, los niños se enfermaron. Es una coincidencia, no una causa, protestó ella. La enfermedad vino del puesto comercial. Yo lo advertí. Silencio. Makya la señaló con un dedo adornado con huesos y conchas. Los espíritus me han revelado tu traición. Buscabas el poder a través de medios oscuros. A su lado estaba Istas, quien en otro tiempo había sido prometido en matrimonio a Sani antes de enamorarse de otra. Evitaba mirarla a los ojos mientras hablaba. El hijo de mi hermana fue el primero en enfermar. Sani visitó nuestra cabaña el día anterior y nos ofreció una medicina que yo no había pedido. La traición era tan dolorosa en el sueño como lo había sido en la realidad. Ista sabía que ella había traído medicina preventiva después de oír toser en el puesto comercial. Sin embargo, él había tergiversado ese acto de cariño y lo había convertido en algo siniestro. Otras voces se unieron, y los testimonios se acumularon como piedras en un montículo, marcando el camino hacia su destierro. El jefe Tarak levantó el bastón del consejo, haciendo callar a la asamblea. ¿Alguien ha sido testigo de la inocencia de Sani en este asunto? Se hizo el silencio. Su padre, el único que podría haber defendido sus métodos, había viajado a las tribus del sur 3 lunas antes. Aquellos a quienes había ayudado a curar permanecieron en silencio. El miedo a ser asociados con ella superó su gratitud. En el sueño, como en el recuerdo, Sani buscó entre la multitud algún rostro amigo. Había habido duda en algunas miradas, vacilación, pero nadie dio un paso al frente. El jefe Tarak golpeó la tierra con el bastón 3 veces. El consejo declara a Sani culpable de prácticas prohibidas. Por la seguridad de la tribu, queda desterrada a partir de este momento. Cualquiera que la ayude compartirá su destino. El bastón ceremonial, símbolo de la justicia y la ley tribal, se convirtió ahora en el instrumento de su exilio. El jefe Tarak lo apuntó hacia el desierto, más allá del campamento, la dirección que debía tomar y de la que nunca podría regresar. Vete ahora, llévate solo lo que puedas llevar. Si regresas, perderás la vida. El sueño cambió y fragmentos de recuerdos se mezclaron. Recogía sus pocas pertenencias mientras la vigilaban guardias impasibles. Los lamentos de su madre eran contenidos. Por sus parientes, las miradas evasivas de aquellos a quienes había conocido toda su vida,
el viento frío mientras se alejaba de todo lo que había conocido, la sonrisa triunfante de Makya, la mirada avergonzada de Istas, el peso del bastón, del consejo, siempre apuntando hacia su destierro. Sunny se despertó con un grito ahogado, con el cuerpo empapado en sudor a pesar del frío de la noche. El sueño no había sido una simple pesadilla, sino un recuerdo que se había reavivado, reabriendo viejas heridas. Se acurrucó sobre sí misma, temblando con la fuerza de las emociones reprimidas durante tanto tiempo, la ira por las falsas acusaciones, el dolor por la traición de aquellos en quienes había confiado, la soledad aplastante del abandono. El kit para encender fuego que Nakai le había dado yacía junto a su lugar para dormir. Sus dedos lo encontraron en la oscuridad, recorriendo sus componentes familiares, una herramienta para crear fuego, calor, luz, civilización. Pero la civilización la había expulsado, la gente la había traicionado. ¿Por qué iba a arriesgarse a sufrir tanto dolor otra vez? Sin embargo, Nakai la había buscado y le había ofrecido su amistad sin juzgarla. ¿Era posible que, en su ausencia, se hubiera descubierto la verdad sobre su inocencia? ¿O se trataba de una trampa elaborada para atraerla de vuelta y castigarla aún más? El amanecer la encontró aún despierta, con el encendedor apretado contra el pecho, dividida entre la seguridad del aislamiento y la peligrosa esperanza de que alguien pudiera finalmente creer su historia. Sunny no fue al campamento de Nakai al día siguiente, como había dicho que haría, tampoco al día siguiente. Al tercer día de su ausencia, la preocupación se había apoderado del corazón de Nakai. Cuando se acercó a su cueva, llamándola en voz baja, no obtuvo respuesta. Con cautela, entró por la estrecha abertura. La imagen que se encontró le provocó una oleada de pánico. Sunny yacía acurrucada de lado, con la respiración entrecortada y superficial, y la piel ardiendo por la fiebre. No se movió cuando él se arrodilló a su lado. Sunny, la llamó, tocándole suavemente el hombro. Ella abrió los ojos, vidriosos y desenfocados. «Padre», murmuró, «¿has traído la corteza de sauce?» Nakai reconoció los síntomas. Inmediatamente fiebre, confusión, la tos seca que le sacudía el pecho, el mal de montaña que a veces afectaba a quienes exigían demasiado a su cuerpo sin una alimentación adecuada. Su primer instinto fue llevarla de vuelta a la tribu, donde podrían cuidarla adecuadamente, pero recordó las acusaciones contra ella, el destierro. Ni siquiera enferma sería bienvenida, y llevarla allí podría considerarse un desafío al juicio del consejo, una ofensa grave. «Te cuidaré aquí», decidió en voz alta, aunque ella había vuelto a perder el conocimiento. Nakai regresó apresuradamente a su campamento, reunió sus provisiones y las trasladó a la cueva. Sabía que su decisión entrañaba un riesgo, quedarse con una marginada, prestarle ayuda prohibida por el decreto tribal, pero algo más profundo que la ley tribal lo guiaba ahora. Trabajó rápidamente para encender un pequeño fuego bien ventilado cerca de la entrada de la cueva. A continuación, dispuso sus túnicas para hacer una cama más cómoda para Sunny, moviendo con cuidado su cuerpo febril. Nakai se quitó de alrededor del cuello su posesión más preciada, una bolsa de medicinas que había pasado por 4 generaciones de su familia, hecha de la piel más suave de ciervo. Su superficie estaba adornada con púas de puercoespín que formaban el patrón de la montaña sagrada. En su interior se encontraban las medicinas más poderosas conocidas por su pueblo, recogidas con oraciones y preparadas con reverencia. Abrió la bolsa con manos expertas y seleccionó las hierbas necesarias para la enfermedad de la montaña. Poniencilla para enfriar su sangre, saúco para fortalecer su espíritu, setas secas que solo crecían en árboles alcanzados por rayos para combatir los enemigos invisibles de su cuerpo. Mientras preparaba las medicinas, moliendo algunas hasta convertirlas en polvo y macerando otras en agua caliente, cantaba las canciones curativas que le había enseñado su abuela, canciones que invocaban el poder curativo del propio cuerpo y recordaban al espíritu su fuerza. «Debes beber esto», le dijo cuando la primera medicina estuvo lista, levantándole suavemente la cabeza. Parte del líquido se derramó por su barbilla,
pero ella tragó la mayor parte antes de volver a caer en un sueño inquieto. Nakai permaneció en vela toda la noche, le bañó la frente con agua fresca del manantial, le aplicó cataplasmas en el pecho para aliviarle la respiración y cantó las antiguas canciones que unían el mundo de los enfermos y el de los sanos. En su delirio, Sunny habló de muchas cosas, las enseñanzas de su padre, los niños a los que había intentado curar, la traición que la había enviado al exilio. Nunca practiqué métodos prohibidos, murmuró mientras Nakai le cambiaba la cataplasma del pecho. Mintieron. Istas mintió. Mac ya quería deshacerse de mí. Te creo, dijo Nakai, aunque no estaba seguro de que ella pudiera oírlo. Amanecía y él seguía cuidándola. La fiebre persistía, pero su respiración se había calmado. Un poco. Nakai preparó otro medicamento de su bolsa, hecho con una rara salvia blanca que solo crecía en las cimas más altas y se recolectaba durante la luna llena. Mientras trabajaba, Sunny abrió los ojos, más claros que antes. ¿Por qué estás aquí?, preguntó con voz débil pero lúcida. Estás enferma, te estoy ayudando a curarte. El consejo prohibió que nadie me ayudara. Nakai siguió moliendo la salvia. A veces hay leyes superiores a las del consejo. Arriesgas tu propio destierro. Él la miró fijamente a los ojos. Hay riesgos que vale la pena correr. Los ojos de Sunny se llenaron de lágrimas, las primeras que derramaba desde el día de su exilio. A nadie le ha importado lo que me ha pasado desde que me expulsaron. A mí me importa, dijo él simplemente, sosteniendo la bolsa de medicina donde ella pudiera verla. Esto ha pertenecido a mi familia durante generaciones. El conocimiento que contiene está destinado a curar, no a ser ocultado por motivos políticos o por orgullo. Ella aceptó la medicina que él le ofrecía, y sus dedos se rozaron al intercambiarla. Esta vez, ninguno de los dos se apartó. La recuperación fue lenta. Pasaron los días y Sunny recuperó poco a poco sus fuerzas. Cada amanecer la encontraba un poco más estable y cada atardecer la dejaba un poco menos febril. Durante toda su convalecencia, Nakai permaneció a su lado, atendiendo sus necesidades con manos pacientes y dignidad silenciosa. La séptima noche, cuando Sunny ya se encontraba lo suficientemente bien como para sentarse y comer sin ayuda, Nakai desapareció brevemente de la cueva. Regresó con algo cuidadosamente doblado en sus brazos. Entre nuestro pueblo, cuando alguien se recupera de una enfermedad grave, celebramos su regreso a la salud con historias, explicó, sacudiendo lo que llevaba para revelar una manta diferente a todas las que Sunny había visto en años. La manta de cuentos era una maravilla del tejido apache, un gran tejido rectangular con intrincados patrones que contaban la historia de su tribu. El borde tenía diseños de rayos que representaban el poder de los espíritus de la tormenta. En el centro se representaba la montaña sagrada donde el primer hombre y la primera mujer habían surgido a este mundo. Entre ellos había innumerables símbolos más pequeños tejidos, las huellas de animales importantes, las fases de la luna, los patrones de las estrellas que guiaban al pueblo a través de las estaciones. Esto no se puede usar aquí, protestó Sunny débilmente. La manta para contar historias es sagrada. Estoy impuro a los ojos de la tribu. Nakai extendió la manta ante la pequeña hoguera de todos modos. La manta no juzga, tampoco lo hacen las historias que contiene. Se sentó con las piernas cruzadas en un extremo. ¿Te unes a mí, o debo contarle las historias a las paredes de la cueva? Tras un momento de vacilación, Sunny se sentó frente a él en la manta. La textura familiar bajo sus dedos le trajo un torrente de recuerdos. Reuniones comunitarias, ancianos hablando hasta bien entrada la noche, niños durmiéndose envueltos en la seguridad de palabras ancestrales. Hace mucho que no escucho las viejas historias, admitió ella. Nakai asintió con el rostro solemne a la luz del fuego. Entonces comenzaré con el cuento del coyote y las estrellas, como es tradición cuando la oscuridad se ha prolongado. Su voz adquirió la cadencia rítmica del narrador mientras relataba cómo el coyote, curioso y travieso, había robado una bolsa que contenía todas las estrellas del cielo. Cuando la abrió sin cuidado, éstas se esparcieron por el firmamento en desorden.
y por eso las estrellas se ven hoy en día así, algunas agrupadas y otras solitarias. Sunny se encontró inclinándose hacia adelante, atraída por la familiar narración. Cuando Nakai terminó, el silencio llenó la cueva, no vacía, sino llena de conexiones tácitas. ¿Recordás alguna historia?, preguntó él con delicadeza. Ha pasado tanto tiempo, comenzó ella, pero incluso mientras hablaba, las palabras surgieron de sus labios sin que ella lo quisiera. Pero hay una que me enseñó mi padre, la historia de la mujer curandera que caminaba sola. La historia fluyó de ella como el agua que rompe una presa construida durante mucho tiempo. Contó la historia de una mujer expulsada de su pueblo, por saber demasiado sobre plantas curativas, como vagó sola por el desierto hasta que la propia tierra comenzó a enseñarle conocimientos aún más profundos. Cómo, finalmente, cuando la enfermedad llegó a su antigua tribu, regresó no con amargura, sino con compasión, salvando a aquellos que la habían rechazado. Mi padre decía que estaba basada en una antepasada real, concluyó Sunny en voz baja. Nunca pensé que yo misma la viviría. Sin embargo, aquí estás, observó Nakai, adquiriendo sabiduría en soledad. Ya no estoy completamente sola. Admitirlo le costó algo, pero también le aportó algo a cambio. Continuaron intercambiando historias mientras el fuego se apagaba, cuentos de embaucadores y héroes, de grandes cacerías y terribles tormentas, de amores encontrados, perdidos y recuperados. Con cada relato compartido, algo rígido dentro de Sunny se suavizaba. Cuando Nakai contó una historia divertida sobre el conejo que burló al puma, se encontró riendo por primera vez en años, un sonido extraño pero agradable para sus oídos. Esto es lo que le faltaba a la cueva, dijo Nakai, observándola atentamente. No solo fuego o comodidad, sino historias. Sin ellas, olvidamos quiénes somos. Sunny tocó el patrón tejido de la montaña en la manta. Lo había olvidado, pero ahora lo recuerdas. Su voz no contenía ningún juicio, solo una tranquila certeza. Las historias esperaban dentro de ti, igual que esperan en esta manta. Solo necesitaban el momento adecuado para salir a la luz de las sombras danzantes que proyectaba el fuego moribundo. La manta de cuentos parecía casi viva, con sus motivos cambiando y fluyendo como las propias narraciones, conteniendo el pasado, el presente y los primeros hilos tentativos de un futuro posible. A medida que Sunny recuperaba todas sus fuerzas, la inquietud crecía en su interior. La cueva, que antes era su refugio, ahora le parecía un lugar confinado tras el despertar de la memoria y la conexión que habían despertado los cuentos. Nakai percibió este cambio. Una mañana, llegó con una bolsa de cuero que tintineaba suavemente con cada movimiento. Hoy abandonamos la cueva, anunció. No muy lejos de aquí hay un lugar donde la tierra ofrece su arcilla, la misma que nuestros antepasados han moldeado durante generaciones. Sunny dudó, y sus viejos temores resurgieron. No me he alejado mucho de aquí en muchas lunas. Entonces, es el momento, dijo él simplemente, tendiéndole la mano. El día era claro y el desierto vibraba con las flores primaverales que salpicaban el paisaje como estrellas en el cielo nocturno. Nakai la guió por un estrecho sendero que serpenteaba entre imponentes rocas rojas. Caminaron en un cómodo silencio hasta que el sendero se abrió a un pequeño valle aislado donde un arroyo se había abierto camino a través de la tierra, dejando al descubierto capas de arcilla en tonos rojos, blancos y marrones. Mi abuela me trajo aquí cuando era niña, dijo Nakai, arrodillándose junto a la orilla del arroyo. Decía que esta arcilla recuerda las manos de nuestro pueblo desde el principio de los tiempos. Abrió la bolsa de cuero y reveló una colección de herramientas de alfarería finamente elaboradas, raspadores de hueso pulidos por años de uso, pequeñas paletas de madera para dar forma, cañas cortadas a longitudes precisas para crear patrones y un bruñidor de piedra curvado que brillaba a la luz del sol. Eran suyas, explicó, manipulando cada herramienta con reverencia. Cuando pasó al mundo de los espíritus, me las dejó a mi cuidado, aunque yo tengo poca habilidad con la arcilla. ¿Por qué me las traes?, preguntó Sunny, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Porque tus manos recuerdan lo que las mías nunca aprendieron.
Le ofreció las herramientas, porque hay conocimientos que no deben perderse. Sunny aceptó las herramientas de alfarero, cuyo peso le resultaba familiar y extraño a la vez después de tanto tiempo. Se arrodilló junto a Nakai a la orilla del arroyo y probó la consistencia de la arcilla con los dedos, guiada por la memoria muscular para evaluar su calidad. Esta arcilla blanca, dijo, rompiendo el silencio, es perfecta para vasijas ceremoniales. Se alejó unos pasos, y esta arcilla roja es lo suficientemente resistente para ollas que soportan el fuego. Nakai sonrió mientras la observaba recoger pequeñas muestras de cada una. Tu padre era conocido por sus dotes curativas, pero la alfarería de tu madre era igualmente respetada. Me enseñó desde que empecé a andar, dijo Sunny, y esa confesión le produjo dolor y placer a la vez. Cada mañana, antes de que saliera el sol, trabajábamos juntas la arcilla. Ella decía que los espíritus de la arcilla eran más cooperativos a primera hora. Recogieron lo que necesitaban y regresaron a una zona llana cerca de la entrada de la cueva. Allí, Sunny comenzó el proceso que no había practicado en 2 inviernos: humedecer la arcilla, trabajarla con las manos para eliminar las impurezas y añadir arena fina del lecho del arroyo para reforzarla. Nakai observaba, entregándole, de vez en cuando, las herramientas que necesitaba y haciéndole preguntas en voz baja sobre cada paso. Su presencia era discreta, pero le daba apoyo, lo que le permitía redescubrir el ritmo de la creación. Mientras sus manos daban forma al primer cuenco pequeño, los recuerdos fluían a través de sus dedos hacia la arcilla, la paciente guía de su madre, el círculo de mujeres trabajando juntas, las canciones que cantaban para honrar a la tierra que les proporcionaba el material. Sus movimientos se volvían más seguros con cada vuelta que daba al recipiente que iba tomando forma. Nona, es perfecto, dijo cuando el pequeño cuenco tomó su forma definitiva, sencillo pero elegante en sus proporciones. El primero nunca lo es, respondió Nakai, pero es un comienzo. Sunny pasó el dedo por el borde, sintiendo donde se tambaleaba ligeramente. En la tribu, el primer recipiente que se hace después de un cambio importante se regala, para liberar al creador de los errores del pasado. Levantó la vista y vio que Nakai la observaba atentamente, con los ojos llenos de comprensión. Sin decir nada más, le ofreció el pequeño cuenco. Acepto este regalo y el significado que tiene, dijo él formalmente, tomándolo con ambas manos como dictaba la tradición. En ese momento, algo cambió entre ellos, el reconocimiento de la enseñanza y el aprendizaje que fluía en ambos sentidos, de la confianza que se extendía tímidamente, y se honraba con cuidado. Mañana, dijo Sunny, con una voz más fuerte que desde que enfermó, te enseñaré a hacer una jarra que mantiene el contenido fresco, incluso bajo el sol más ardiente. Nakai sonrió, y yo estaré aquí para aprender. Los días transcurrieron con un ritmo tranquilo. Cada mañana, Sunny trabajaba con la arcilla, creando vasijas tan prácticas como bonitas. Cada noche, ella y Nakai compartían historias junto al fuego. La cueva comenzó a parecer menos un lugar de exilio y más un hogar, sencillo pero digno. Una noche, cuando el crepúsculo dio paso a la oscuridad, Nakai apareció en la entrada de la cueva con una petición inusual. Esta noche deberíamos subir a la meseta alta, dijo. El cielo estará especialmente despejado y la luna sale tarde. La curiosidad pudo más que la habitual cautela de Sunny. Subieron por el estrecho sendero que había detrás de su cueva hasta llegar a una meseta rocosa que ofrecía una vista despejada del cielo. Lejos de las hogueras y los asentamientos de la tribu, el cielo nocturno se reveló en todo su esplendor, un vasto manto de estrellas esparcidas por la oscuridad. Nakai extendió una suave piel de ciervo en el suelo e invitó a Sunny a sentarse. Ella se dio cuenta inmediatamente de que no se trataba de una piel cualquiera. La superficie interior había sido raspada hasta quedar pálida y luego pintada cuidadosamente con intrincados patrones de puntos y líneas que los conectaban, un mapa estelar realizado por una mano experta. Mi abuelo era un lector de estrellas, explicó Nakai, alisando la piel con reverencia. Creó este mapa a lo largo de muchas estaciones,
registrando los patrones que guían a nuestro pueblo a lo largo del año. Sunny pasó los dedos por las constelaciones pintadas. Mi padre hablaba de esos mapas, pero nunca había visto uno tan completo. Ahora quedan muy pocos. Los jóvenes prefieren aprender de los comerciantes y sus libros de papel. No había juicio en su voz, solo observación. Pero las estrellas siguen siendo las mismas. Se tumbaron sobre la piedra fría, con el mapa estelar entre ellos, y Nakai comenzó a identificar las constelaciones que se veían en el cielo, conectándolas con sus representaciones en la piel de ciervo. Ahí, señaló, está la Osa Mayor, que vigila el cielo del norte, y ahí, las 7 hermanas, que bailan durante las noches de invierno. Sunny siguió sus gestos, con la memoria reviviendo, y esa estrella brillante es el ojo del león de montaña, ¿verdad? Sí, respondió con voz cálida. ¿Recordás los nombres antiguos? Mi padre me enseñó algunos. Decía que las estrellas no solo guían nuestros pasos, sino también nuestras ceremonias, que saber cuándo plantar, cuándo cosechar y cuándo celebrar los ritos sagrados era algo que se aprendía leyendo el cielo. Nakai asintió. El mapa muestra más que las estrellas en sí mismas. ¿Ves estas marcas a lo largo de los bordes? Marcan los puntos de salida y puesta a lo largo de las estaciones, indicando cuando aparecen por primera vez las estrellas importantes o cuando tocan el horizonte al atardecer. Su dedo trazó una serie de muescas a lo largo del borde de la piel de ciervo. Aquí, cuando esta estrella aparece por primera vez antes del amanecer, señala el comienzo de la temporada de siembra, y aquí, se desplazó a otra sección, cuando estas 3 estrellas se alinean con la meseta occidental al atardecer. Deben comenzar las ceremonias de otoño. Las estrellas de la lluvia pronto serán visibles, dijo Sunny, señalando un grupo marcado, de forma prominente en el mapa. Aparecen justo antes de que lleguen las tormentas de verano. ¿Sabes más de lo que dices?, observó Nakai con una sonrisa en la voz. Algunos conocimientos permanecen en los huesos, incluso cuando la mente los olvida. Se incorporó y estudió el mapa con más atención. Esta sección de aquí, no reconozco estas marcas. Es el camino de las almas, explicó él en voz baja. Las estrellas que guían a los difuntos al otro mundo. Mi abuelo añadió. Esas marcas después de que falleciera mi abuela. Dijo que quería saber qué estrellas velaban por su viaje. La intimidad de esta revelación flotaba entre ellos en el aire fresco de la noche. Sunny se encontró compartiendo a su vez. Cuando me desterraron, no podía soportar mirar las estrellas. Me recordaban demasiado a mi hogar, a mi padre enseñándome sus nombres. Hizo una pausa, pero, con el tiempo, se convirtieron en mis únicas compañeras. Les hablaba en las noches más largas, cuando el silencio se hacía demasiado pesado. Nakai no respondió con palabras. En su lugar, le tomó suavemente la mano y la guió hacia una pequeña constelación en el mapa estelar. Esta tiene muchos nombres entre nuestro pueblo, dijo. Algunos la llaman el cazador solitario, otros, el errante, pero mi abuelo la llamaba el corazón paciente. Decía que sus estrellas brillan con intensidad incluso cuando están ocultas por las nubes, esperando a que el cielo se despeje para volver a revelarse. Sus miradas se cruzaron a la luz de las estrellas y se entendieron sin necesidad de palabras. La ceremonia estacional de renovación se acerca con la próxima luna llena, dijo Nakai tras un cómodo silencio. Las estrellas dicen que es el momento. El sonido llegó al amanecer, un golpe seco seguido de la vibración de algo que golpeaba la madera. Nakai, que había decidido dormir en el pequeño campamento, situado a las afueras de la cueva de Sunny, se puso en pie al instante, con el cuchillo en la mano. Una flecha delgada sobresalía del tronco de un enebro al borde del claro, pero no se trataba de un ataque. La punta de la flecha estaba roma y el astil estaba envuelto con hilo rojo y blanco. Era una flecha de mensaje, utilizada por los exploradores apaches para comunicarse con urgencia cuando era necesario guardar silencio. Nakai se acercó con cautela, escudriñando el terreno circundante. Al no ver ninguna amenaza inmediata, sacó la flecha del árbol. Un pequeño trozo de cuero crudo había sido enrollado y atado al astil con tendones. Lo desató con
cuidado y desenrolló el mensaje escrito con carbón, en los símbolos secretos de los exploradores de la tribu. Su expresión se ensombreció al leerlo. Cuando levantó la vista, Sunny estaba de pie a la entrada de la cueva, observándolo con ojos cautelosos. ¿Qué pasa?, preguntó ella. Nakai dudó, sopesando la verdad y la protección. Una advertencia, dijo finalmente, mostrando la flecha con el mensaje, de parte del hijo de Tarak, que es explorador como yo. Aiga, Sunny se acercó. Entrenamos juntos cuando éramos niños. Nakai asintió. Escribe que hay problemas en la tribu. Mac ya ha convencido a algunos de que he abandonado mis deberes. Mi larga ausencia ha llamado la atención, y sospecha que estás conmigo, concluyó Sunny con voz plana. Sí, Aiga escuchó a Makya hablando con el consejo. Creen que puedo estar. Hizo una pausa, buscando las palabras más suaves. Contaminado por mi asociación con un paria, el rostro de Sunny no reveló nada, pero apretó las manos a los costados. Debes regresar a la tribu inmediatamente. Diles que estabas en un viaje de caza prolongado. Te creerán. No mentiré. Entonces diles que me encontraste, pero que mantuviste la distancia. Diles que estabas vigilando para asegurarte de que me mantuviera lejos de las tierras de la tribu. Su voz adquirió un tono desesperado. Di cualquier cosa que te proteja de correr mi misma suerte. Nakai sostuvo la flecha con el mensaje entre ambos. Aiga escribe más. Dice que la influencia de Makya se ha vuelto preocupante. Varios de los que cuestionaron su autoridad han caído misteriosamente enfermos. El jefe ahora le escucha por encima de todos los demás. Razón de más para que te alejes de mí, o más razón para buscar la verdad. La voz de Nakai era tranquila, pero firme. Aiga también escribe que tu padre ha regresado de su viaje a las tribus del sur. Sunny se quedó paralizada. ¿Ha vuelto mi padre? Sí, llegó hace 3 días e inmediatamente impugnó tu destierro. Exige conocer las pruebas que hay contra ti. La esperanza y el miedo se disputaban el rostro de Sunny. ¿Y cuál fue la respuesta del consejo? El mensaje no lo dice. Nakai se guardó la flecha de advertencia en el cinturón. Pero Aiga escribe que tu padre no es el único que tiene dudas. Otros han comenzado a hablar de tus habilidades curativas, comparándolas con los recientes fracasos de Makya. Sunny se dio la vuelta, con los hombros tensos. Eso no cambia nada. Debes regresar para protegerte. Lo cambia todo, replicó Nakai con suavidad. Si la duda sobre tu culpabilidad se ha arraigado en la tribu, puede que haya un camino para que regreses y limpies tu nombre. ¿Y si no? ¿Y si es una trampa de Makya para acabar conmigo y añadirte a su lista de enemigos? Nakai se acercó, lo suficiente como para que ella no pudiera evitar su mirada. Entonces, lo afrontaremos juntos. No te encontré por casualidad, Sunny. Los espíritus del viento me guiaron con un propósito. Los espíritus cometen errores. No en esto. Tocó la pluma de águila que llevaba en el pecho. No en lo que respecta a ti. Algo cambió en los ojos de Sunny, una suavidad, el reconocimiento de algo ofrecido sin esperar nada a cambio. ¿Qué aconseja Aiga?, preguntó ella finalmente. Sugiere una reunión en los terrenos sagrados más allá del cañón de las sombras. Es territorio neutral, protegido por antiguos tabúes. Ni siquiera Makya violaría la paz de ese lugar. Nakai levantó la flecha con el mensaje. Aiga ofrece llevar a tu padre allí dentro de 7 días. ¿Y si es una trampa? Entonces conoceremos abiertamente a nuestros enemigos en lugar de vivir con miedo a las sombras. Nakai puso la flecha con el mensaje en sus manos. Pero no creo que Aiga nos traicionaría. Arriesga mucho al enviar esta advertencia. Sunny siguió con los dedos los hilos rojos y blancos que envolvían el astil de la flecha, colores que, en el simbolismo apache, significaban tanto peligro como esperanza. 7 días, dijo, con un hilo de voz. Después de 2 inviernos en el exilio, tengo 7 días para decidir si me atrevo a enfrentarme a mi pasado. El amanecer del 7º día fue claro y frío. Sunny se situó a la entrada de la cueva y observó cómo la primera luz tocaba las mesetas lejanas. La decisión se había tomado durante largas noches de deliberación. Irían al lugar sagrado, arriesgándolo todo por la posibilidad de descubrir la verdad. ¿Estás lista?, preguntó Nakai,
acercándose con sus pequeñas mochilas de provisiones. Sunny asintió con la cabeza, incapaz de encontrar palabras para expresar la tormenta de emociones que la invadía. Esperanza y temor, expectación y miedo se entremezclaban como los hilos de un complejo tejido. Antes de partir, Nakai sacó una pequeña bolsa del interior de su camisa, hecha de suave piel de ante teñida de un rojo intenso. Estaba elaboradamente decorada con plumas de puercoespín que formaban la imagen de un águila en vuelo. De su abertura sobresalían varios pequeños manojos de hierbas atados con hilos de colores. Una bolsa de tabaco sagrado, explicó, sosteniéndola con reverencia. Antes de cualquier viaje a Tierra Santa, debemos prepararnos adecuadamente. Sacó uno de los manojos y lo desenvolvió para revelar una mezcla de hojas de tabaco y hierbas aromáticas. Con movimientos expertos, preparó una pequeña ofrenda, que luego quemó en un plato de piedra poco profundo. A medida que el humo se elevaba, lo dirigió con las manos hacia la cabeza y los hombros de Sunny. Que el humo despeje tu camino, dijo con la cadencia formal del ritual, que lleve tus verdaderas intenciones a los antepasados que esperan en los terrenos sagrados. Repitió el proceso para sí mismo y luego le ofreció la bolsa a Sunny. Lleva esto contigo, lo necesitaremos cuando lleguemos. Ella lo aceptó con cuidado, sintiendo el peso de la tradición en sus manos. No he participado en ninguna ceremonia desde mi destierro. El tabaco sagrado no reconoce el destierro, dijo Nakai con sencillez. Solo conoce el corazón que lo ofrece. Partieron cuando el sol asomaba por el horizonte, viajando ligeros y rápidos. El camino hacia el cañón de las sombras y los terrenos sagrados que se extendían más allá los acercaría a las tierras tribales más de lo que Sunny se había atrevido a aventurarse desde su exilio. Cada cresta que coronaban, cada espacio abierto que cruzaban la hacía sentir expuesta y vulnerable. Nakai iba delante, moviéndose con la silenciosa eficiencia de quien ha pasado toda su vida leyendo el terreno. Elegía caminos que ofrecían cobertura, evitando los senderos por donde podían merodear los cazadores. Al mediodía, llegaron a la entrada del Cañón de las Sombras, una estrecha hendidura en las imponentes paredes de arenisca que se retorcía durante casi 1,5 kilómetros antes de abrirse al valle oculto que había más allá. La temperatura bajó al entrar en el cañón, y la luz del sol solo llegaba al suelo de piedra durante las horas más altas del día. Sus pasos resonaban ligeramente, amplificados por las paredes cercanas. Los ancianos dicen que este pasaje purifica a quienes lo recorren, dijo Nakai, con voz apagada en el silencio natural del cañón, que cada recodo despoja de otra capa, de preocupaciones mundanas, preparando el espíritu para el espacio sagrado que se encuentra más adelante. Sunny encontró verdad en esas palabras. Con cada paso que daba en el sinuoso pasaje, las preocupaciones que la habían consumido durante 2 inviernos, la supervivencia diaria, los recuerdos amargos, el miedo a ser descubierta parecían retroceder, sustituidas por una creciente conciencia de algo más grande y duradero. Sus dedos encontraron la bolsa de tabaco sagrada y trazaron el águila tallada en pluma. Su padre le había enseñado el significado de ese símbolo. El águila vuela más alto que todos los demás seres, lleva las plegarias directamente al Creador, y ve tanto los patrones más grandes como los detalles más pequeños de la vida que se desarrolla debajo. Háblame de los terrenos sagrados, le pidió mientras atravesaban una sección especialmente estrecha del cañón. Nunca los visité antes de mi destierro. Son sagrados para nuestro pueblo desde los tiempos de los antiguos, le explicó Nakai. Es un lugar donde el agua brota de la roca, donde crecen plantas que no se encuentran en ningún otro sitio, y donde las fronteras entre los mundos se difuminan. ¿Y los tabúes que lo protegen? Nadie puede llevar armas allí, nadie puede mentir, nadie puede hacer daño a otro, ni siquiera a un enemigo. Él la miró. Incluso los conflictos tribales más encarnizados se suspenden dentro de sus límites. El cañón comenzó a ensancharse y aparecieron indicios de vegetación, algo sorprendente en el paisaje desértico. La calidad de la luz cambió, volviéndose más suave, casi luminosa. Nos acercamos al umbral, dijo Nakai, deteniéndose antes de la última curva.
Una vez que lo pasemos, entraremos en el recinto sagrado propiamente dicho. ¿Estás preparada? Sunny apretó con fuerza la bolsa de tabaco, sacando fuerzas de su presencia. Hacía 2 inviernos que había abandonado a su pueblo, avergonzada y rechazada. Ahora se enfrentaría a ellos de nuevo, no como una exiliada destrozada, sino como una mujer que reclamaba su verdad. Estoy lista, dijo, y se sorprendió al descubrir que lo decía en serio. El recinto sagrado se reveló poco a poco, primero, el sonido del agua goteando sobre la piedra, luego, el dulce aroma de la salvia y el enebro, y, por último, la vista de un valle aislado, enclavado entre imponentes acantilados. En el centro se alzaba un círculo de piedras antiguas, desgastadas por innumerables estaciones, pero que aún conservaban los tenues grabados de quienes las habían tallado. Nadie los esperaba. Habían llegado un día antes, según el plan de Nakai, para que Sunny tuviera tiempo de reconectar con este lugar sagrado antes de enfrentarse a los demás. Tu padre y Aiga vendrán mañana al amanecer, le explicó Nakai mientras montaban un pequeño campamento cerca del círculo de piedras. Esta noche es para prepararse. De su mochila sacó un paquete envuelto en suave piel de ciervo y atado con 7 cordones de diferentes colores: rojo para la vida, negro para la sabiduría, blanco para la claridad, azul para la verdad, amarillo para la curación, verde para el crecimiento y morado para la transformación. El paquete de la visión. Esperaba que tuviéramos tiempo para esto, dijo, colocándolo con cuidado sobre una piedra plana. Los terrenos sagrados son uno de los pocos lugares donde se puede llevar a cabo una búsqueda de visión adecuada. Sunny miró el paquete con una mezcla de reverencia y aprensión. No estoy preparada para una ceremonia así. Pocos lo están, respondió Nakai con suave humor. Por eso transforma. A medida que avanzaba el crepúsculo, él le enseñó los rituales de preparación. Primero venía la purificación, lavarse, en el pequeño manantial que brotaba misteriosamente de la pared rocosa, cuyas aguas eran frescas y dulces. A continuación, se creaba un círculo personal con piedras recogidas en las 4 direcciones. Dentro de ese espacio, Sunny pasaría la noche en comunión solitaria con los espíritus del lugar. ¿Qué busco en esta visión?, preguntó ella mientras Nakai se disponía a dejarla sola. No me corresponde a mí decirlo. Desató las 7 cuerdas del paquete de la visión, revelando su contenido: una pequeña pipa de arcilla, una bolsa de hierbas sagradas, una pluma de águila, un cristal de cuarzo, un animal tallado en madera que podría ser un oso o un lobo, una pequeña bolsa de harina de maíz y un silbato de hueso. Cada objeto tiene su propósito, le explicó: la pipa para llevar tus oraciones en forma de humo, las hierbas para abrir tus sentidos, la pluma para conectarte con los espíritus del cielo, el cristal para concentrar tus pensamientos, la talla para recordarte tu conexión con todos los seres vivos, la harina de maíz para las ofrendas, el silbato para llamar a los espíritus ayudadores si te invade el miedo. Colocó estos objetos en semicírculo delante de ella. Ahora me retiraré para rezar. Hasta el amanecer, este círculo es solo tuyo. Abandonada en soledad al caer la noche, Sunny siguió los antiguos protocolos lo mejor que recordaba. Encendió un pequeño fuego, ofreció a las llamas unas pizcas de las hierbas sagradas e inhaló el humo fragante que se elevaba en espirales. El tiempo perdió su significado a medida que avanzaba la noche. Las estrellas giraban sobre su cabeza, con un brillo antinatural en el aire claro del desierto. El pequeño fuego se redujo a brasas que brillaban como estrellas terrestres, creando un espejo del cielo. En algún lugar de ese espacio atemporal, comenzaron las visiones. Primero llegaron los temores esperados, el rostro acusador de Magya, el juicio del consejo, el largo y solitario camino del exilio. Sunny observó cómo estas imágenes surgían y se disolvían como humo, sin aceptarlas, ni rechazarlas. Luego surgieron visiones más profundas. Vio a su padre buscándola, viajando de campamento en campamento entre las tribus del sur, con un dolor palpable. Fue testigo de cómo Nakai recibía la guía de los espíritus del viento, cuyo camino lo llevaba inexorablemente hacia su cueva. Observó a Magya en rituales secretos que le helaban la sangre,
oraciones dirigidas no al Creador, sino a fuerzas más oscuras que exigían dolor y aislamiento como pago por el poder. Lo más sorprendente fue que se vio a sí misma, no como era ahora, sino como podría llegar a ser, una mujer erguida ante la tribu, pronunciando palabras sanadoras que curaban no solo los cuerpos, sino también el tejido desgarrado de la propia comunidad. Esa yo futura vestía el manto de la sabiduría con tranquila autoridad, habiendo transformado el sufrimiento en conocimiento. El silbato de hueso yacía intacto. Incluso en las visiones más difíciles, Sunny se sintió capaz de presenciarlas sin dejarse consumir por el miedo. Cuando los primeros rayos del alba iluminaron el cielo oriental, tuvo una última visión, más clara que todas las demás. Su madre, muerta hacía 5 años, estaba ante ella con amor irradiando de su rostro familiar. El camino a casa pasa por la verdad, hija, dijo la visión, no por la amargura ni la venganza. Recuerda quién eres, no una paria, ni una víctima, sino una sanadora. La visión se disolvió cuando la luz del sol tocó el círculo sagrado. Sunny abrió los ojos, sin darse cuenta de que los tenía cerrados, sintiéndose agotada y, al mismo tiempo, extrañamente renovada. Nakai se acercó en silencio, con actitud respetuosa. «Vuelve la luz», dijo simplemente. «Sí», respondió Sunny, recogiendo con manos firmes los objetos del paquete de la visión. Por dentro y por fuera, la mañana trajo claridad al terreno sagrado, ese tipo de luz cristalina del desierto que definía cada borde y cada sombra con precisión. Sunny y Nakai compartieron una comida sencilla mientras esperaban la llegada de su padre y Aiga. «Viene alguien», dijo Nakai de repente, levantando la cabeza como un ciervo que huele el peligro. «Son demasiados pasos para solo 2 hombres». Se acercaron al borde del círculo sagrado y observaron la entrada del cañón. 5 figuras emergieron de las sombras. No eran el padre de Sunny y Aiga, sino un grupo de cazadores liderado por un hombre que Sunny reconoció de inmediato. Keme, el sobrino de Makya y su seguidor más devoto. «Esto está mal», murmuró Nakai. «Está prohibido cazar en los terrenos sagrados». Sin embargo, estos hombres llevaban armas, arcos a la espalda, cuchillos en el cinturón y, en la mano de Keme, un garrote de guerra de madera de mezquite pulida, con el extremo incrustado con fragmentos afilados de pedernal. El arma era ornamentada, decorada con plumas y bandas de cobre, un garrote ceremonial destinado a la justicia tribal más que a la caza. «El paria y el traidor», gritó Keme, deteniéndose al borde del círculo de piedra. «Qué conveniente encontraros a los 2 en el mismo lugar. Traéis armas a un lugar sagrado», respondió Nakai, con voz tranquila pero cargada de acusación. «Esto viola la ley ancestral». Keme levantó el garrote de guerra. «Hoy no es un arma, sino el símbolo de la autoridad tribal. El consejo nos ha facultado para llevaros a juicio a los 2. «Es mentira», dijo Sunny, recuperando la voz. «El consejo nunca autorizaría violar la santidad de este lugar». Una sombra de incertidumbre pasó por los rostros de los 2 cazadores más jóvenes, pero la expresión de Keme se mantuvo firme. «El curandero Makya lo ha declarado necesario», insistió. «La paria ha corrompido a un explorador de la tribu, lo que demuestra su influencia peligrosa. Ahora volveréis con nosotros». Nakai dio un paso adelante, con las manos vacías en señal de paz. «Si el consejo realmente desea hablar con nosotros, iremos de buena gana. Después de concluir nuestros asuntos aquí, esperaremos a Aiga y al curandero Keme». «Aiga no vendrá», se burló Keme. «Ha sido castigado por enviar mensajes no autorizados. Y el viejo curandero está ocupado con asuntos del consejo». La crueldad calculada en su tono lo dijo todo para Sunny. Esto era obra de Makya, interceptar el plan de Aiga, tal vez castigarlo y mantener alejado a su padre. «Estamos en tierra sagrada», les recordó Nakai con voz firme. «Aquí no se puede derramar sangre ni usar la fuerza contra nadie. Estos tabúes han protegido a nuestro pueblo desde los tiempos de los antiguos». «Supersticiones antiguas», desestimó Keme, aunque otros 2 de sus cazadores se movieron incómodos. «Makya dice que las viejas costumbres deben dar paso a un
liderazgo más fuerte. Sunny sintió que algo cambiaba en su interior. La última pieza encajaba en su sitio. Su búsqueda visionaria le había mostrado la corrupción de Makya, su ansia de poder, que se imponía a la tradición y la verdad. Ahora su sobrino estaba ante ella, profanando un espacio sagrado con amenazas y un garrote de guerra que simbolizaba una autoridad que no tenía derecho a reclamar. «Tú no hablas en nombre del Consejo», dijo ella, dando un paso adelante para situarse junto a Nakai. «Y tú no hablas en nombre del pueblo apache. ¿Te atreves a darnos lecciones?». Keme levantó el garrote de guerra de forma amenazante. «Tú, que fuiste expulsada por traer enfermedades a nuestros hijos». «Llora, no traje ninguna enfermedad», respondió Sunny con voz clara y firme. «Intenté curar lo que la ignorancia de Makya no podía solucionar. Por eso, él tramó mi destierro mediante mentiras y la manipulación del Consejo». «Blasfemia». Keme dio un paso hacia el círculo sagrado, con el garrote levantado. «¡Alto!», resuñó una nueva voz desde la entrada del cañón. Todas las cabezas se volvieron para ver a Aiga avanzando a trompicones, con el rostro magullado, pero con porte orgulloso. Detrás de él venían 3 figuras más, un anciano apoyado en un bastón, flanqueado por 2 ancianos de la tribu. «Padre», susurró Sunny, con el corazón encogido al ver al viejo curandero, al que no había visto en más de 2 años. Keme palideció. «Jefe Tarak», tartamudeó, bajando apresuradamente el garrote. «Solo estábamos violando tierra sagrada con armas y amenazas», concluyó fríamente el más anciano de los recién llegados. «Veo claramente lo que solo estabas haciendo, Keme». El jefe Tarak entró en el círculo de piedra con el rostro grave y arrugado. «Este lugar sagrado ha sido terreno neutral durante generaciones. El hecho de que hayáis traído aquí un garrote de guerra demuestra hasta qué punto la influencia de Makya ha corrompido nuestras tradiciones». Keme miró al jefe y luego a sus seguidores, sin encontrar apoyo en sus miradas evasivas. «El Consejo se ocupará de esto», continuó Tarak. «Por ahora, entrega el garrote de guerra y retírate con tus cazadores. Vuestra presencia perturba la paz de esta reunión». Con evidente renuencia, Keme dejó el garrote ornamentado en el suelo y retrocedió. «Makya se enterará de esto», amenazó débilmente. «Cuenta con ello», respondió Tarak con voz firme. El viaje de regreso al campamento tribal transcurrió como una nebulosa para Sunny. Tras un breve y emotivo reencuentro con su padre, todos habían acordado que había llegado el momento de enfrentarse directamente al Consejo. Caminando junto al viejo curandero, sentía como la fuerza y el temor crecían con cada paso que daba hacia su antiguo hogar. Cuando llegaron a la última cresta que dominaba el campamento apache, el sol comenzaba a descender. El humo se elevaba. De las hogueras, las voces de los niños se llevaban la brisa del atardecer y el aroma familiar del enebro y el pino envolvía a Sunny como un abrazo olvidado. «¿Estás lista?», le preguntó su padre con dulzura. Sunny enderezó los hombros. Sí. Su llegada causó un revuelo inmediato. Las mujeres dejaron sus tareas, los hombres se reunieron en pequeños grupos y los niños miraron abiertamente a la paria que había regresado. Los susurros siguieron su procesión hasta la cabaña del consejo, donde el jefe Tarak había convocado una reunión de emergencia. Dentro de la gran estructura circular, los 13 miembros del consejo ya se habían reunido. Makya estaba sentado entre ellos, con el rostro impasible, pero con los ojos ardientes de una furia apenas contenida. Detrás del semicírculo de líderes, se agolpaban otros miembros de la tribu, algunos curiosos, otros hostiles y otros mostrando destellos de simpatía. En el centro del espacio abierto ante el consejo, se encontraba un sencillo bastón de madera, adornado con plumas de águila, piel de zorro y símbolos grabados en su antigua superficie, el bastón de mando de los ancianos, utilizado solo en las deliberaciones tribales más importantes. El jefe Tarak se levantó con el rostro curtido y solemne. «Nos hemos reunido para tratar un asunto de gran importancia. Hace 2 inviernos, este consejo desterró a Sunny, hija de Keme, el curandero, por supuestamente traer enfermedades a nuestros hijos mediante prácticas prohibidas». Hizo una pausa y observó a la asamblea.
Nueva información nos obliga a reconsiderar ese juicio. Makya se inclinó hacia adelante. ¿Qué nueva información podría cambiar la decisión legítima del Consejo? La mujer fue declarada culpable por unanimidad. Una votación, interrumpió Keme, el curandero, celebrada en mi ausencia, basada en pruebas que nunca se me permitió examinar. Un murmullo recorrió la reunión. El jefe Tarak levantó la mano para pedir silencio. Hoy escucharemos todas las voces, declaró, levantando el bastón de mando del anciano. Solo quien lo sostenga podrá hablar. Esta es nuestra ley más antigua y será respetada. Su mirada se posó significativamente en Makya. El jefe entregó el bastón al padre de Sani, quien se colocó en el centro del círculo. He pasado 2 inviernos viajando entre las tribus del sur, comenzó el viejo curandero, con voz firme a pesar de su edad. En todos los campamentos encontré historias de acusaciones similares contra curanderos que desafiaban las prácticas tradicionales, todas ellas relacionadas con la influencia de un solo hombre. Se volvió para mirar directamente a Makya. Muchos de esos curanderos murieron misteriosamente tras su destierro. Los gritos ahogados y los murmullos llenaron la cabaña. ¿Qué me pasó el bastón de la palabra Aiga, quien describió cómo había encontrado pruebas de las comunicaciones secretas de Makya con tribus rivales, con las que intercambiaba conocimientos curativos para su beneficio personal, mientras restringía esos conocimientos a su propio pueblo. Cuando el bastón llegó a Nakai, este habló de la guía de los espíritus del viento y de lo que había presenciado del carácter de Sani durante su exilio. Podría haberse vuelto amargada, podría haber buscado venganza, podría haberse aliado con nuestros enemigos, dijo. En cambio, vivió con dignidad, sin hacer daño a nadie, preservando los conocimientos y habilidades de nuestro pueblo, incluso en la soledad. Finalmente, el bastón parlante pasó a manos de Sani. Se hizo el silencio en la asamblea cuando ella se puso de pie ante ustedes. Esta mujer que había sobrevivido 2 inviernos sola en el desierto. Me presento ante ustedes no para buscar venganza por mi destierro, comenzó, con voz tranquila pero clara. Solo busco la verdad. Nunca practiqué métodos prohibidos. Solo utilicé los métodos curativos que me enseñaron mi padre y nuestros antepasados. Se giró lentamente, mirando a los miembros del consejo uno por uno. La enfermedad que afectó a nuestros hijos vino del puesto comercial. La reconocí, porque mi padre me había enseñado sus síntomas. Intenté evitar que se propagara, pero mis esfuerzos se tergiversaron y se convirtieron en acusaciones de causar lo que yo intentaba curar. El rostro de Makya se ensombreció, pero, obligado por la ley del bastón parlante, no pudo interrumpirla. Pido al Consejo que vea más allá de las rencillas personales y las ambiciones, continuó Sani, con voz cada vez más firme. Pensad en lo que es mejor para el bienestar de nuestro pueblo. Una tribu que expulsa a sus curanderos basándose en el miedo y en testimonios falsos se debilita desde dentro. Dejó con cuidado el bastón de mando del anciano ante el jefe Tarak. Era, dicho la verdad. Ahora el Consejo debe decidir qué camino es el que sirve a la justicia y a la forma de vida apache. Se produjo un largo silencio. Entonces, el jefe Tarak se levantó y tomó el bastón sagrado. El Consejo deliberará, anunció, hasta que se dicte nuestro veredicto. Sani permanecerá bajo la protección de mi cabaña. Nadie os hará daño, so pena de destierro inmediato. Los ojos de Makya ardían de furia, pero ni siquiera él se atrevió a desafiar la orden directa del jefe. El amanecer encontró el campamento tribal rebosante de tensión. El consejo había deliberado durante toda la noche sin llegar a un consenso. Algunos ancianos apoyaban a Sani, conmovidos por las pruebas de su padre y su porte digno. Otros seguían siendo leales a Makya, cuya influencia había crecido durante su ausencia. La tribu estaba igualmente dividida, con las viejas lealtades puestas a prueba por las nuevas revelaciones. Cuando el sol matutino se asomó por el horizonte, la miembro más anciana del consejo, la abuela Sinopa, hizo una propuesta inesperada. Cuando la sabiduría humana no logra aclarar las cosas, anunció con voz temblorosa, debemos recurrir a las costumbres antiguas. Clavó sus ojos llorosos en el jefe Tarak. Pido que se celebre el juicio por el espíritu. Un grito ahogado recorrió la asamblea. El juicio por el espíritu rara.
Ve se invocaba. Era una ceremonia tan antigua que muchos apaches jóvenes nunca la habían presenciado. ¿Estás segura, anciana?, preguntó el jefe Tarak con profundo respeto. Han pasado muchas estaciones desde que se llevó a cabo un juicio así. La verdad se esconde en las sombras, respondió la anciana. Solo los espíritus pueden iluminar lo que los ojos no pueden ver. Y así quedó decidido. Al acercarse el mediodía, toda la tribu se reunió en un gran círculo fuera del campamento. En el centro, se había preparado un fogón con maderas especiales, elegidas por sus propiedades sagradas. Junto a él yacía una piedra lisa y ovalada, aproximadamente del tamaño de la mano de un hombre, de color negro obsidiana con vetas de cristal transparente que la atravesaban como rayos congelados. La piedra de la verdad. La abuela Sinopa se encargó personalmente de los preparativos, moviendo sus manos nudosas con sorprendente destreza mientras colocaba hierbas sagradas, plumas de águila, y pequeñas bolsas de tierra de colores alrededor del fogón. Cuando todo estuvo listo, hizo señas a Sani y Makya para que entraran en el círculo. El juicio por el espíritu es sencillo en su forma, pero profundo en su significado, explicó la anciana para que todos la oyeran. Cada persona involucrada en la disputa sostendrá la piedra de la verdad mientras expone su caso. La piedra Li y el corazón. Distingue las palabras verdaderas de las falsas. Lo ha hecho desde los tiempos de nuestros primeros antepasados. El rostro de Makya delataba escepticismo, pero también inquietud. Todos los presentes conocían las leyendas, como la piedra de la verdad se calentaba en las manos de los sinceros y se enfriaba como el hielo cuando la tocaban aquellos que decían falsedades. ¿Quién comenzará?, preguntó el jefe Tarak. El acusado tiene derecho a hablar primero, dictaminó la abuela Sinopa, haciendo un gesto a Sani para que se acercara. Sani se arrodilló junto al fuego sagrado, que se había encendido con las llamas del hogar eterno de la cabaña del consejo. La anciana colocó la piedra de la verdad en sus palmas abiertas. Al principio, la piedra no estaba ni fría ni caliente, solo se notaba el peso de la piedra pulida. Sani respiró hondo y comenzó a hablar. Soy Sani, hija de Keme, el curandero. Hace 2 inviernos, sextas señales de que la enfermedad del comerciante se estaba propagando entre nuestro pueblo. Preparé medicinas para proteger a los niños, tal y como me había enseñado mi padre. Cuando la enfermedad llegó a pesar de mis esfuerzos, trabajé para curar a los afectados, utilizando únicamente los métodos tradicionales transmitidos de generación en generación por los curanderos. Mientras hablaba, la piedra que tenía en las manos comenzó a calentarse poco a poco, y el calor se extendió desde la piedra hasta sus palmas y sus brazos. Nunca practiqué métodos prohibidos. Nunca invoqué a espíritus malignos, solo busqué preservar la vida y aliviar el sufrimiento, como haría cualquier sanadora. Esta es mi verdad, atestiguada por los antepasados y transmitida por la piedra. Cuando terminó, la piedra de la verdad brilló con una suave luz interior visible para todos los que se habían reunido alrededor del círculo. Murmullos de asombro se extendieron entre la asamblea. La abuela Sinopa asintió con satisfacción. La piedra ha escuchado tus palabras, y las ha encontrado verdaderas. Se volvió hacia Makya. Ahora debes decir tu verdad. Makya se acercó con el paso seguro que había intimidado a tantos, pero los que estaban más cerca podían ver gotas de sudor en su frente a pesar del aire fresco de la primavera. La anciana colocó la piedra aún brillante en sus manos. Casi de inmediato, su expresión cambió a una de incomodidad. Soy Makya, curandero del pueblo apache, comenzó con voz enérgica. Acusé a Sani porque la sexta recogiendo plantas bajo la luna nueva, y pronunciando palabras que ningún curandero que se precie utilizaría. Cuando los niños enfermaron, se confirmó lo que los espíritus ya me habían mostrado, que sus métodos eran peligrosos y su ambición una amenaza para nuestras tradiciones. Mientras hablaba, el brillo de la piedra se atenuó y su superficie se oscureció visiblemente. Los que estaban más cerca pudieron oír un leve silbido, como si se estuviera goteando agua sobre una superficie caliente. Actué solo para proteger a la tribu de prácticas peligrosas, continuó Makya, alzando la voz a la defensiva. Todo lo que hice fue por el bien de
se interrumpió con un grito de dolor y dejó caer la piedra de la verdad, que cayó al suelo con un ruido sordo, con la superficie ahora completamente oscura y helada, como si estuviera cubierta de hielo. La piedra ha juzgado, declaró la abuela Sinopa en medio del silencio atónito. Considera que tus palabras son falsas, y que tu corazón está nublado por el engaño. Makya miró frenéticamente a su alrededor, sin encontrar compasión en los rostros de quienes una vez lo habían apoyado. Esto es una superstición sin sentido, gritó, la anciana los ha engañado con una piedra que... Basta, interrumpió el jefe Tarak, con voz grave y autoritaria. El juicio por el espíritu ha revelado lo que nuestro propio juicio no pudo discernir. Sani es inocente de los cargos que se le imputaban. Su destierro ha terminado. Los días que siguieron al juicio por el espíritu transcurrieron con el ritmo constante de la curación. Makya, incapaz de afrontar su desgracia, había huido durante la noche, un exilio autoimpuesto que muchos consideraron una justicia merecida. El consejo, bajo la dirección del jefe Tarak, trabajó para reparar el daño causado durante la influencia de Makya, revisando otros juicios que él había dictado y restaurando las relaciones que había envenenado. Para Sani, el regreso a la vida tribal fue gradual. Después de 2 inviernos de soledad, la presencia constante de los demás, sus voces, sus movimientos, sus expectativas a veces la abrumaba. Se retiraba a la tranquilidad de la cabaña de su padre o caminaba sola por los límites del campamento, buscando el equilibrio entre la comunidad y la paz interior que había cultivado en el exilio. A pesar de todo, Nakai siguió siendo una presencia constante, sin exigir nada ni mostrarse distante, pero disponible cuando se le necesitaba y respetuoso con su espacio cuando no. Su conexión, forjada en el crisol del exilio, se transformó de forma natural a medida que cambiaban las circunstancias. Un mes después de su regreso, mientras la tribu se preparaba para la ceremonia del solsticio de verano, la hermana de la madre de Sani, Tapia, llegó a la cabaña del curandero con un gran paquete envuelto en suave piel de ciervo. Ha llegado el momento, dijo la anciana con sencillez. Sani lo entendió de inmediato. Para que una mujer apache se reincorporara plenamente a la tribu tras una ausencia prolongada, era necesario un vestido ceremonial, uno que contara la historia de su viaje y marcara su nuevo lugar dentro de la comunidad. Tapia desenvolvió el paquete y reveló un vestido diferente a todos los que Sani había visto antes. La base era de piel de ciervo tradicional, suave como la mantequilla y de color cremoso, pero las decoraciones eran extraordinarias, intrincados diseños de abalorios que contaban su historia sin palabras. A lo largo del dobladillo había símbolos de su exilio, la cueva, las montañas solitarias, los animales que habían sido sus únicos compañeros. El corpiño estaba decorado con plantas curativas, representadas con diminutos abalorios verdes y amarillos, en reconocimiento a sus habilidades y su reivindicación. Lo más llamativo eran las mangas, decoradas con símbolos de transformación, mariposas emergiendo de capullos, ríos que cambiaban de curso, montañas que resistían las tormentas y se mantenían firmes. Lo han hecho las mujeres de la tribu, explicó Tapia, con la voz entrecortada por la emoción, incluso aquellas que en su día creyeron las acusaciones contra ti. Cada una ha aportado algo, abalorios, puntadas, diseños. Es su forma de reconocer el daño causado y de darte la bienvenida a casa. Sani tocó el vestido con reverencia, abrumada por el trabajo y el significado que se entretejían en cada centímetro. Es precioso, susurró. Pruébatelo. La instó Tapia. La ceremonia del solsticio comienza al atardecer. El vestido le quedaba perfecto, y su peso se posó sobre sus hombros como un abrazo familiar. Cuando salió de la cabaña, su padre la esperaba fuera, con los ojos brillantes al verla. Ahora vuelves de verdad con nosotros, dijo, tomándote las manos entre las suyas, no como eras antes, sino como te has convertido. La ceremonia del solsticio reunió a toda la tribu en el círculo sagrado de piedras que se había erigido en el centro del campamento durante generaciones. Cuando el sol comenzó a descender, el jefe Tarak llamó a Sani. Hace 2 inviernos se cometió una grave injusticia, anunció, con voz que llegó a todos los presentes.
Hoy corregimos ese error y damos la bienvenida a quien nunca debió ser expulsada. Le puso las manos sobre los hombros y se dirigió a ella directamente, pero en voz alta para que todos pudieran oírlo. Sani, hija de Keme, la tribu reconoce el sufrimiento causado por un juicio erróneo. Reconocemos tu fortaleza por haber sobrevivido sola, tu dignidad en la adversidad y tu generosidad al regresar sin rencor. El pueblo apache es más fuerte contigo entre nosotros. Un murmullo de aprobación recorrió la asamblea. El jefe Tarak continuó: el consejo ha decidido que serás nombrada guardiana de las historias, para garantizar que lo que te sucedió nunca le suceda a nadie más. Tu experiencia, tanto dentro como fuera de nuestra tribu, te da la sabiduría que necesitamos. Cuando el jefe dio un paso atrás, Nakai se adelantó con algo envuelto en un paño. Entre nuestro pueblo, dijo, cuando alguien comienza una nueva función importante, es tradición hacerle un regalo. Desenvolvió un conjunto de herramientas de escritura de bella factura, un libro de contabilidad encuadernado en cuero suave, carbones y pigmentos naturales para crear registros duraderos, y un pequeño cuchillo para preparar los materiales de escritura, para que nuestras historias se conserven, dijo, y la verdad se proteja para las generaciones venideras. Sani aceptó los regalos y lo miró a los ojos con una profundidad de comprensión que no necesitaba palabras. Mientras el fuego del solsticio ardía contra el cielo oscurecido, Sani se encontraba una vez más entre su pueblo, vestida con su traje ceremonial. Los niños se reunieron a sus pies cuando comenzó su primera tarea oficial como guardiana de las historias: contar la historia de una mujer que vivía en una cueva como un animal hasta que un apasionado apache le mostró que la civilización no residía en los edificios ni en las posesiones, sino en la compasión, la justicia y la sabiduría de una comunidad que se esforzaba por vivir en armonía entre sí y con la tierra. A la luz del fuego, sus ojos se encontraron con los de Nakai al otro lado del círculo, y en esa mirada se escondía la promesa de otra historia que acababa de comenzar.